de hoy contamos con la presencia de Miriam Díez Bosch, que es una periodista especializada en religión y también es teóloga. Ella tiende un puente muy interesante entre la comunicación y la religión. Además, lleva a cabo diferentes iniciativas comunicativas y hace un profundo análisis del hecho del fenómeno religioso en nuestra sociedad. Miriam es la directora del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura y también es directora de una nueva cátedra que comienza a andar en estas últimas semanas. Se trata de la Cátedra de Libertad Religiosa y de Conciencia. Pues nos vamos para la ciudad condal para conocer un poco más a Miriam y también para que nos cuente tantas iniciativas en este cruce de fronteras tan interesante entre la comunicación y la religión. Pues contamos además con mucha alegría en nuestro programa con Miriam Díez Bosch, a la que le damos una bienvenida pues muy cordial. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Benvinguda al nostre programa. Qué buena pronunciación. Gracias. La verdad que estamos muy contentos de que estés entre nosotros porque, dadas tus diversas ocupaciones y bueno, tener un ratito para hablar tranquilamente contigo, yo creo que es un regalo, sobre todo por el tema que vamos a tratar y también por conocer también algo más de ti. Yo, sin exagerar, como buen andaluz, diría que hoy por hoy eres de las mujeres, no solo en Cataluña, sino en España, y yo me atrevería a decir que en el mundo, que tiene una aproximación al hecho religioso y al estudio del fenómeno religioso, pues con una gran implicación y además con una gran profesionalidad también, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista. Lo digo para que nuestros amigos estén preparados, porque hablar hoy del fenómeno religioso, pues yo creo que se habla con cierta superficialidad, pero tú lo analizas continuamente y llevas años aproximándote a este fenómeno. Pero antes de empezar por lo más duro del programa de hoy, tú eres de Girona y Girona Claro que sí. significa mucho para ti. Bueno, Vamos a cuéntanos algo. empezar. Vamos a empezar por las cosas importantes. Girona significa mucho para mi vida porque yo creo que estamos muy ligados al lugar donde nacemos. No porque tengamos que ser deterministas, porque gracias a Dios tenemos muchas posibilidades en la vida, pero en mi caso ha sido muy determinante haber nacido en una ciudad pequeña pero importante, en una ciudad también de legado judío históricamente muy significativo, una ciudad con un catolicismo muy arraigado, una ciudad de frontera, porque está muy cerquita de Francia. Y tú piensas que cuando yo era, cuando yo no había nacido, mis padres se iban a Francia porque en aquella época aquí se podían hacer poquitas cosas, ¿no? Y Francia era un poco pues la libertad y la tenemos a 60 kilómetros, con lo cual haber nacido también en un lugar de confrontación con ideas nuevas, con una ciudad como Barcelona tan cerquita, pero lejos, ¿no? Lo suficientemente cerca para las cosas que quieres, pero una ciudad capital de provincias, yo creo que me ha configurado mucho. O sea, la manera de conocer y de vivir la fe, la manera de implicarme en la vida cultural de una ciudad en la que en el fondo acabas conociendo un poco, ¿no? A quién es quién. Y esto ha sido muy, muy bueno y estoy muy agradecida por haber nacido ahí. Además es que es una ciudad preciosa. Doy fe, además, esa catedral, que es una maravilla también. Miriam, y a ti en la configuración un poco de tu proceso de fe ha sido muy importante tu abuela materna, ¿verdad? Exacto. Siempre yo creo que tenemos algunos referentes. Todos mis abuelos, porque estamos hablando de hace... Yo tengo 48 años, o sea, para que nos situemos, ¿no? Nazco en el 73, nazco en el momento en que Franco está vivo, ¿no? O sea, para tener el marco mental. Y mi abuela materna, aparte de que vivía abajo de casa, era un edificio todo de familias, en plan napolitano, ¿eh? Eran 5 hermanos y todos por ahí repartidos. Mi abuela tenía lo que se llama la fe del carbonero. ¿Existe esta expresión? Porque es que en catalán es muy clara, la fe del carbone. Sí, 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 La, existe, existe.
esta expresión popular de una fe que no se plantea muchas cosas. De hecho, mi abuela, cuando le dije que estudiaba teología, se asustó porque pensó, wow, va a perder la fe, ¿no? Si razona demasiado, va a perder la fe. Esto que a mí me parecía como una exageración durante el proceso, cuando vas creciendo te das cuenta de que a veces hemos querido conceptualizar muchas cosas y nos hemos olvidado del misterio. Y ahora que mi abuela no está, me acuerdo mucho del misterio y también creo que valoro más la devoción popular, que también me daba un poco de alergia. No te olvides que soy catalana, que tenemos expresiones distintas de la fe, tú eres andaluz, ¿no? O sea, aquí tenemos Sí. maneras de expresar. Y yo veía como que a veces nos arraigábamos demasiado a una devoción popular y que las cosas más importantes pues estaban como más dentro, ¿no? Y ahora pienso, bueno, la expresión también viene de dentro, ¿no? Y las cosas bonitas también provienen de algo que está dentro. Y bueno, esto para mí ha sido un proceso en el cual esta visión de la abuela, ¿no? De esta fe absolutamente más incuestionable, ¿no? Había fe siempre en todos los sitios, o sea, no es que la dejaras de lado para nada, ¿no? Y sí, siempre me ha acompañado muchísimo. Aparte que tenía un nombre que yo encuentro bonito, se llamaba María Ventura, que es una de estas vírgenes encontradas, es la patrona de un pueblo que hay aquí en mi zona que se llama Olot y donde también la fe ha sido, bueno, hacen santos, ¿no? O sea, hay el museo también de los santos. Bueno, es interesante esta vinculación. Bueno, y después, bueno, la influencia de la abuela, pero claro, tú luego has tenido otras experiencias, también una experiencia intelectual, pero por el camino has recibido otras ayudas u otros encuentros para seguir creciendo en la fe, ¿no? Sí, totalmente. Y yo soy muy agradecida y por esto también me encanta tu programa, el nombre que tiene, porque yo me siento una mujer de frontera y una mujer que está como muy dentro y muy fuera al mismo tiempo, no sé cómo decirte. O sea, yo conozco muy bien la iglesia desde dentro, pero también conozco muy bien cómo funciona el mundo, digamos. Y siempre me he sentido como en esta especie de limbo conceptual, ¿no? Que para los de fuera estás como muy en la iglesia, para los de la iglesia estás como más fuera. Y esta permeabilidad creo que es muy positiva para entender, ¿no? Porque a veces lo que nos falta a las personas es la empatía, ¿no? Y es ponerse literalmente en los zapatos del otro, no así superficialmente. Y cuando más nos ponemos en el lugar de otro, mucho menos dogmáticos nos volvemos. A mí me da mucho miedo cuando somos tan categóricos y las personas que para mí han sido referencias no han sido nada categóricas. Han sido personas, uh, algunas de fe muy robusta, ¿no? Hablábamos de la abuela. Y otras de fe, si tú quieres, más frágil o más intermitente, pero siempre ahí, ¿no? Como los ojos de Guadiana, siempre ahí. Y, y a mí me gusta la gente que se pone en juego, la gente que se deja permear por la realidad. No soy una mujer de ideologías, o sea, soy una mujer de realidades. O sea, la realidad primero, la vida primero, y después ya pensaremos, ¿no? Pero la vida siempre primero. ¿Y algunos textos significativos de la Biblia para ti, Miriam? Soy muy de salmos, aunque mi profesora de salmos, que era una catedrática buenísima, me dijo, los tienes que estudiar más. Bueno, siempre podemos estudiar más, ¿no? Me gustan los salmos, me gustan los proverbios, pero bueno, siempre al final acabas yendo al Evangelio, ¿no? Estos días estaba reflexionando mucho sobre el pasaje de Maús también y de las cosas, o de la Magdalena, o del momento, ¿no? De no me toques que tengo cosas que hacer. Un poco esta idea siempre trascendente, ¿no? de la importancia de lo que tenemos que hacer aquí, pero que tampoco somos nosotros los que lo hacemos, ¿no? Y que tenemos que situarnos. La idea de criaturalidad me gusta mucho y de compañía, ¿no? Tenemos que hacer mucho y hay mucho trabajo. Yo veo rodando y con el mazo dando, pero hay momentos en que te tienes que abandonar y saberlo hacer también es una humildad bien entendida, porque en la iglesia el concepto de la humildad tampoco se ha transmitido muy bien, ¿no? Y la humildad no puede ser exención de hacer cosas
o de mostrar cosas que se hacen y que son buenas. Y entonces a veces esta combinación no ha sido, yo creo que no ha sido muy acertada. Ujú. Bueno, y además ya lo has estado diciendo, has estudiado teología, has estudiado periodismo, has vivido 10 años aquí en Roma. ¿Cómo resumiría esa etapa romana y qué te aportó? Yo creo que yo no sería lo que soy sin Roma, esto está claro. Me aportó la solidez teológica, es obvio, vine a estudiar un doctorado y esto te configura. Me aportó una apertura a la realidad de la iglesia brutal. O sea, no solo los colores de los hábitos de las monjas o los nombres de las congregaciones o de los colegios, sino esta universalidad real. Universalidad también española. O sea, el hecho de conocer tanta gente de lugares tan distintos de España creo que es buenísimo. Es una especie de mili para los que no vamos a la mili, ¿no? Antes la gente pues conocía y se relacionaba, pues eclesialmente sería como nuestra mili Roma. Yo creo que es importante este encuentro. Y también el desencuentro. Tampoco querría ser muy irénica y que Roma es una maravilla, no, no. Yo en Roma me he encontrado lo mejor de la iglesia y lo peor, Fernando. Me he encontrado gente que pienso, ay, pobres, los han mandado aquí porque en sus comunidades no los aguantan. Y después hay gente que digo, los han mandado aquí porque son buenos, se van a formar y van a ser los líderes. O sea, yo desde la mentalidad de a quién se manda a Roma a formarse, ¿no? En Roma también aprendí la importancia de reivindicar el laicado. Una de las primeras conversaciones en la cafetería, la antigua cafetería de la Gregoriana, que ahora la han modernizado y es muy bonita, y antes tenía un punto así muy divertido con todo de banderitas, era muy antigua. Y se me acercó un sacerdote y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le dije, nada, pues he venido a estudiar, a hacer el doctorado. Y me dijo, ¿y tú eres laica? Y yo le dije, sí. Y me dice, ¿laica y basta? Y yo le dije, sí. Dice, vas a tener muy difícil aquí en Roma, ¿no? Bueno, tampoco lo tuve tan difícil, pero él lo que quería decir es que si tú no eras de una congregación o en el caso de ser laico no estabas en algún movimiento que te protegiera, pues que las cosas iban a ser difíciles. Bueno, yo creo que es algo a tener en cuenta, pero que en el fondo determina cómo todavía el laicado está. Yo creo que está a los inicios. Hay gente que ahora con el sínodo es muy positiva y piensa que todos estamos caminando hacia el mismo sitio. Yo en esto soy un poco más reticente. Creo que todavía hay muchísimo campo de mejora. Bueno, Roma, y claro, antes de continuar con el tema, después de esta experiencia eclesial tan fuerte, de ese recorrido de fe, ¿quién dirías que es para ti Jesús de Nazaret? Compañía ineludible, y aunque suena un poco rimbombante, pero todopoderoso en el sentido de lo puede todo y tú no puedes nada, pero confía, ¿no? O sea, esta idea de que el mundo no es un pollo sin cabeza, de que las cosas tienen un sentido, de que creer en una persona significa hacer suyas sus maneras, sus referentes, no solo sus palabras. Estoy un poco hartita de sermones en la iglesia, de gente que se llena la boca de palabras y grandilocuencias y después que con su vida es inconsistente e incoherente. Creo que dejó un mensaje muy difícil en el que no estamos ni al 1%, pero que a mí me motiva y hace que mi vida vaya hacia este sentido. O sea, para mí lo del perdón, querer a tus enemigos, o sea, son cosas muy complicadas. A mí no se me da nada bien todo esto, me cuesta mucho, pero creo que si sigues a esta persona es lo que ella hizo. Y entonces si no sigues a una ideología o sigues otras cosas, pero a mí no me interesa, ¿no? O no daría mi vida por una idea, ¿vale? Y en cambio sí que en un mundo ahora, ¿no? de influencers y de todopoderosos digitales, pues esta figura, este acompañamiento, esta misericordia, pero no una misericordia barata, que a veces también se entiende la misericordia como una especie de todo vale. Yo creo que no todo vale, al contrario, y como no todo vale, todo cuesta, y cuesta mucho. Y también es un espejo. Yo creo que es un espejo en el que a veces te miras y te ves absolutamente deformada porque no estás a la altura, ¿no?
pero ojalá más gente tuviera esta experiencia, ¿no? Y su vida pudiera determinarse así. También creo que te da mucha humildad y yo tengo la suerte de, por mi trabajo, viajar mucho y ver a mucha gente que tiene fe, que no tiene fe o que tiene otras fes. Y pues bueno, pues me saco el sombrero, ¿no? Porque hay mucha bondad más allá de las propias convicciones o creencias. Y esto también me lo da la figura de Jesús. O sea, me da a entender y ver a los otros y valorarles y decir, bueno, pues tú piensas de este modo, configuras tu vida de este modo, pero tienes al lado muchas personas que no lo hacen o que lo hacen por otros motivos. Y él las ha puesto en este mundo, o sea, ha querido que fueran así, con lo cual tú tienes también que convivir, ¿no? Con esta diferencia o con la no creencia. Porque a veces te gustaría, ¿no? Que llegara a más gente. El otro día se lo explicaba a unos alumnos, digo, es que el cristianismo es proselitista en el sentido de que quiere que te adhieras al club, porque no piensa que es solo para ti, sino que quiere que lo compartas, ¿no? Y a veces esto me gustaría, pero bueno, cada cual tiene su camino, ¿no? Miriam, eres la directora del Observatori Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura. Cuéntanos un poquito qué es el Observatori y qué actividades realiza y todo lo que tú llevas a cabo en él. El observatorio es una institución que está dentro de una universidad. La universidad se llama Ramon Llull y está en Barcelona y está dentro de una facultad. De hecho, estoy ahora en esta facultad. Se llama Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. Y el observatorio, que nació hace 10 años, es este centro que aglutina desde actividades, investigaciones y acciones no pastorales, porque no es un centro pastoral, sino de investigación, en torno al fenómeno religioso, especialmente el católico, porque es el que más conocemos, pero también estudia el fenómeno religioso en otras denominaciones y religiones, y sobre todo la vinculación con el mundo digital, es decir, cómo las religiones hoy se posicionan en un entorno digitalizado en el que el concepto de relación con el otro cambia totalmente, desde horariamente, ¿no? Porque no sé, antes las iglesias estaban abiertas a una hora, pero ahora Internet está abierto 24 horas. ¿No? Entonces, esto cómo cambia, cómo configura, hacemos estudios de este tipo. Después también hay un posgrado de comunicación y religión, está la parte como formativa. Hay asignaturas vinculadas a la religión que se dan en los grados de comunicación y relaciones internacionales, de los que el observatorio también es responsable. Y hay toda una parte que es muy bonita, que es de divulgación, comunicación del hecho religioso. Y aquí caben muchas iniciativas, desde el Teotapas, que son unas tapas que te vas a tomar con un líder religioso de religiones diferentes con estudiantes y puedes preguntar en torno a la comida, particularidades de la religión de aquella persona y por qué hace lo que hace y por qué come lo que come. Después hay actividades que son más de investigación pura y dura, digamos, ¿no? de cuántas personas pues, han conocido a colectivos musulmanes, son proclives a usar las redes para comunicar su fe. O sea, hacemos investigaciones de este tipo. Y después está también toda la parte de personas que están haciendo el doctorado y de acompañamiento en estas líneas de trabajo. Es muy estimulante porque el observatorio es como una realidad llena de cosas, de proyectos, de personas continuamente y que se va configurando. Y claro, tú como directora del observatorio, además, el observatorio, que estáis viendo el hecho religioso en toda su complejidad y extensión, ¿qué destacarías o qué análisis podrías hacer así muy brevemente del hecho religioso en la actualidad? Por ejemplo, en Cataluña, en España, en Europa. Vamos por Cataluña, España, Europa, si quieres. En Cataluña creo que el hecho religioso es una dimensión presente que incluso desde la misma administración tiene su lugar. O sea, tú piensas que en Cataluña tenemos una Dirección General de Asuntos Religiosos, cosa que en otros lugares no existe. Implica que desde el gobierno se ve esta área con interés y se dedican recursos públicos a su estudio y a su análisis. Yo creo que en Cataluña hay un cambio muy fuerte en los últimos 20-25 años.
que hay mucho prejuicio todavía sobre la religión y mucho desconocimiento. Yo prefiero el desconocimiento, porque el prejuicio es muy difícil de atacar. El desconocimiento con educación se puede llenar y con voluntad. O sea, hoy me comentaba una compañera de unos alumnos que los ha llevado a ver un templo y que ha sido hablando con las personas de esta comunidad, pues que se han podido hacer las preguntas. Yo creo que en Cataluña cuanto más oportunidades haya de conocer las religiones, menos prejuicios habrá. Los medios de comunicación creo que lo están haciendo mejor que hace años, hay más visibilidad. Y las religiones también se están abriendo más. Piensa que también en Cataluña, es que es muy raro esto, solo existe en Berlín y aquí, que yo sepa, se hace la noche de las religiones. Se ha hecho hace poco y son centros y varias religiones de la ciudad que durante una noche, algunas por motivos logísticos pues es por la mañana, abren sus puertas para que la gente les conozca. Yo apuesto mucho por esta vía. Me preocupa un poco el desinterés, porque la ignorancia, como te decía, se llena, pero el desinterés, si tú no lo conviertes en interés, ahí queda. Entonces, y también esta asociación que se hace de lo religioso como nocivo, lo religioso como terrorista o como abusos o como corrupción, a ver, es una dimensión de la persona humana y evidentemente que no la vamos a negar todas las derivadas negativas que haya, pero se tiene que evidenciar todo lo bueno. Yo estoy convencida de que lo bueno es mucho mayor que el mal, lo que pasa es que no tiene todavía sus espacios o sus defensores, ¿no? A nivel europeo, también creo que la religión, y esto lo he visto con proyectos europeos, está teniendo un papel incluso más institucional. Hay más respeto. Durante un tiempo ha habido como olvido o incluso voluntad de esconder. Ahora, yo recuerdo que tuve hace unos años un proyecto europeo que se llamaba La religión en la configuración y la identidad cultural europea. La religión. Quizá hace años tú con la palabra religión no pudieras haber obtenido un proyecto europeo por prejuicios. Tendrías que haber puesto beliefs, ¿no? Con convicciones, creencias, pero religión, la palabra. O sea que yo creo que ahí las palabras denotan cambios y hay como una voluntad de ser más inclusivo o más pragmático, Fernando. O sea, se dan cuenta de que estamos hablando de un derecho fundamental de las personas, no de un capricho. Miriam, además tú eres columnista y bueno, compartes en tus redes sociales tus columnas, tus escritos. ¿Qué tipo de fenómenos o de hechos son los que más te gusta relatar o pensar en ellos o analizar? Me gusta mucho hablar de la religión para los otros. O sea, yo cuando escribo pienso en los que no son creyentes, pienso en la gente que conozco, amigos míos que no seguirían nunca a nada religioso, que incluso les da un cierto repelús. Intento siempre tener a esta gente en la cabeza y por esto me gusta escribir en lugares no católicos, ¿no? Que me pueden permitir hablar de temas cristianos o religiosos o espirituales, pero hacia afuera. Yo creo que en las personas pues tenemos todas uno o medio don, o sea, tampoco más, pero creo que este microtalento que yo puedo llegar a tener es esta conexión hacia afuera, entonces que la tengo que aprovechar. No te digo que no podría, como he sido corresponsal de Cataluña Cristiana, que es un medio católico mucho tiempo y muy feliz, y he estado en Zenit, y mi trabajo en Aleteia, que es una plataforma católica, también es de evangelizar en el mundo digital. Pero tener una patita en medios seculares, poder decir y hablar, nombrar, dar a conocer realidades vinculadas a la religión a otros públicos, para mí, de hecho, es un privilegio, ¿no? Y creo que es muy bueno pues que me lo dejen hacer, ¿no? Realmente eso es cruzar una frontera muy interesante, así que a seguir, a seguir. Y últimamente también ha sido noticia, pero eso lo vamos a descubrir a través de una sorpresa que te tenemos en el programa, de un amigo común que quiere hacerse presente en la conversación y que te va a hacer una preguntita. Así que le escucha.
Hola Fernando, hola a todos, como siempre es un placer acompañaros en este Cruzando Fronteras. Interesantísima la conversación que hoy mantienes con Míriam Díez sobre esta cátedra sobre libertad religiosa y conciencia de la Fundación Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Una cátedra que desde hace ya unos meses funciona. Ahora vosotros habéis hablado un poco de cuáles son los objetivos principales de esta cátedra sobre libertad religiosa y de conciencia, pero a mí me gustaría preguntarle a Míriam un poco cuáles son, que nos haga una radiografía de cuáles son los derechos que se vulneran principalmente y actualmente en nuestra sociedad. ¿Qué derechos sobre la libertad religiosa son los más vulnerados? Gracias y hasta pronto. ¡Au! Qué bien, siempre es un placer tener a colegas y a compañeros en este viaje. Pues lo que alude Emili es, primero de todo, a la creación de la Cátedra de Libertad Religiosa y de Conciencia en Cataluña, que es algo muy positivo, porque que el gobierno haya decidido darle cabida, estudio, análisis y divulgación a la preservación de este derecho me parece fundamental. ¿Qué derechos se vulneran? Bueno, algunos derechos son basiquísimos, o sea, a veces incluso es el mismo derecho a expresar la propia fe, a llevar la indumentaria religiosa que tú quieras o desees, o a existir. Y este derecho empieza a ser ya más preocupante. O sea, hay gente que le molesta que existas, que le molesta que seas una iglesia o que seas una sinagoga y vienen y te hacen pintadas y te dicen que te vayas a tu país, como si este no fuera tu país, porque esto también entender, sobre todo en religiones minoritarias que son de otro país, es no querer reconocer la realidad. Pero también la Iglesia Católica sufre ataques. Por suerte, y viendo cómo está el mundo, podemos hablar de incidencias, vulneraciones, pocos ataques, gracias a Dios, y discriminaciones más que intolerancias o persecución. Esto también querría que quedara claro, ¿no? Porque a veces ponemos en el mismo saco y gracias a Dios pues no estamos en Irak. Pero sí que es verdad que sutilmente, también en las redes, a veces no tan sutilmente, sino de manera un poco más desagradable, se tiende a menoscabar la libertad de expresión de las personas religiosas, personas que simplemente a veces han dicho me estoy yendo a misa o estoy celebrando el Ramadán, y hay insultos, hay descalificaciones, y todo esto es lo que desde esta cátedra se está recogiendo, se están recogiendo incidentes, se están repartiendo por geográficamente y por religiones para ver un poco el termómetro, ¿no? Y tener indicadores que midan qué derechos están siendo vulnerados, desde poder ser enterrado como lo dice tu religión, en época de COVID, evidentemente, muchas de estas restricciones han sido muy conocidas y se ha vulnerado la libertad religiosa de muchas personas y muchas entidades han tenido dificultades. Entonces, un poco lo que la cátedra hace es radiografiarlos y también compararlos. O sea, lo interesante que yo creo con los datos que se van a tener en este informe, que se presentará el año que viene, es que se podrán comparar con otros contextos y ver si aquí se está mejor, se está peor, la gestión de la diversidad religiosa está llevando a que las cosas estén mejor encaminadas, el hecho de que el gobierno dedique recursos significa que está todo más pacífico también en el territorio. Bueno, serán todos indicadores muy, muy útiles. Y de hecho, el 2 y 3 de junio de 2022, en Barcelona, organizamos el primer Congreso de Libertad Religiosa. Está invitado a todo el mundo que quiera explicar, proponer alguna experiencia que haya vivido, positiva o negativa, acerca de este tema. Qué interesante. Y bueno, relacionado con todo esto, con la Iglesia Católica y el resto de religiones, ¿cómo podríamos fomentar más por parte de unos y de otros el diálogo interreligioso? El diálogo implica voluntad de diálogo. Yo sé que parece una tautología, pero para hablar con alguien tienes que tener ganas. Para tener ganas tienes que entender que el otro te puede aportar algo, que no es un estorbo, que no es un problema, que no es una obligación. Entonces se tienen que propiciar muchísimas más iniciativas conjuntas. En Roma
hay tantas y son tan buenas ecuménicas, desde oraciones, marchas, proyectos conjuntos que se hacen sobre todo dentro de los cristianos, pero también con otras religiones en las que te unes por un bien común. O sea, el agua como bien nos preocupa a todos, el clima nos preocupa a todos, la justicia social nos preocupa a todos, ¿no? Bueno, yo creo que es encontrar, fomentar, premiar. Últimamente creo mucho en los premios y en los reconocimientos. Se tiene que evidenciar gente y instituciones que hagan bien las cosas y se les tiene que dar premios y se les tiene que dar ayudas. No basta con los golpecitos en la espalda y muy bien y fenomenal todo lo que hacéis. No, se tiene que conocer y reconocer. Yo creo que este es un buen camino. Ahí estoy muy esperanzada con los jóvenes. Yo creo que ellos pueden crear sin tantos problemas que tienen los adultos de ideologías y de historias varias, pueden crear grupos interreligiosos para fomentar proyectos conjuntos y ayudar a mejorar la sociedad, que en el fondo es de lo que se trata. Bueno, yo creo que tú también eres una mujer muy de red y de dar oportunidad a los jóvenes, ¿no? Y también a las personas que trabajan contigo, a darles voz, a darles protagonismo, a dar cancha, podríamos decir. Bueno, Fernando, es que solos no somos nada. Y estamos aquí porque otros nos han ayudado a estar aquí y tenemos el deber de, si hay posibilidades, darlas. También estar con gente y dar posibilidades es alentar la decepción. No todo el mundo te responde, no todo el mundo está a la altura, pero yo creo que se tiene que hacer. Y la vocación de ayudar a las personas jóvenes y ver cómo su trayectoria puede estar encaminada porque tú las has conectado, como decías, o enlazado con realidades o con personas que las pueden hacer crecer, es muy satisfactorio. A mí, bueno, me da mucha alegría. Bueno, hace un ratito, hablando de Girona, decía que estaba muy cerquita de Francia y a ti en tu vida también ha influido la Iglesia francesa y la espiritualidad francesa, ¿no es así? Bueno, yo tengo, ahora iba a decirte que soy muy influenciable por las cosas buenas, porque si en Francia, por ejemplo, está la espiritualidad de Thésée y a mí esto me ha ido bien, pues me la he quedado. Y si en Italia pues he conocido, pues por ejemplo, a través del Teresianum la mística carmelita, que aunque venga de España la he conocido sobre todo en Italia, pues también me la he quedado, ¿no? O sea, soy permeable, cuando veo cosas buenas digo, ¿no? Las interiorizo. Pero Francia, aparte de su espiritualidad y, por ejemplo, Lourdes en mi juventud fue importante. Yo iba de enfermera en el tren de la esperanza a Lourdes y también el contacto con la enfermedad es algo muy potente. Tú piensas que en Girona, abajo de mi casa hay una ortopedia, que es el negocio familiar, y en una ortopedia ves muchas cosas graves, o sea, no es un centro estético, una ortopedia es algo serio y ver cómo a través de prótesis, ¿no? Puedes también ayudar a mejorar la vida de las personas, pues bueno, de pequeño digamos que te marca, ¿no? Entonces, esta espiritualidad francesa para mí está muy ligada a la laicidad francesa. O sea, a mí Francia me interpela. Francia me interpela porque Francia tiene Lourdes o tiene santuarios que son de una gran potencia, ¿no? La Salette, por ejemplo, pero Francia tiene una laicidad que a veces me exaspera, ¿no? Porque pienso, ¿cómo pueden ser tan cerrados a reconocer una realidad? Y después una cosa que me entusiasma de Francia cuando entro en sus iglesias son dos figuras que siempre las tienen, bueno, obviamente de nuestro Señor, que solo faltaría, pero en las capillas laterales siempre tienen a Teresita de Lisieux, que me encanta verla en todas las iglesias, y tienen a Juana de Arco. Y bueno, digamos que estas mujeres así batalleras me gustan. Yo recuerdo de cuando viví en Barcelona la semana del cinema espiritual y todo lo que se ha potenciado desde allí. ¿Y dirías tú que el cine es un lugar teológico? Absolutamente. Lo suscribo totalmente. El cine como un lugar teológico a tener en cuenta porque además llega a muchísima gente. Incluso también el cine minoritario de filmotecas especializadas,
pero totalmente. Y creo que llegamos tarde. Creo que llegamos tarde. Hay gente especializada y aplaudo el trabajo de Signis y estoy contentísima cuando veo en los festivales, ahora ha sido San Sebastián, Cannes, Venecia, cuando hay premios a la espiritualidad y a las películas que transmiten valores. Creo que se tiene que hacer mucho más pastoral del cine, muchísimo. Y pastoral de las series, no sé cómo se tendría que llamar esto, pero Netflix como lugar teológico, pues también podríamos hablar de ello. Qué interesante, sí. Y siguiendo con la dinámica de nuestro programa, de darte alguna sorpresa más en relación con una persona que tú también que queremos los dos y apreciamos, y te va a formular una pregunta sobre otra de tus influencias que vamos a descubrir ahora. Así que vamos a escuchar a esta amiga. Hola a todos, Fernando, a todos los espectadores de Cruzando Fronteras. Sé que tenéis por ahí hoy a Miriam y bueno, me han pedido que también lance una pregunta desde aquí para contribuir a esta entrevista. Y sí que me gustaría que Miriam nos pudiera hablar de esas escritoras preferidas que tienen, norteamericanas, que tienen unas particularidades muy concretas y que estoy segura que al público de Cruzando Fronteras le pueden interesar y gustar muchísimo. Un saludo a todos y muchos recuerdos. Bueno. O sea, esto ya... persona imprescindible en mi vida que quede en público. A ver, mujeres, escritoras, imprescindibles también en este acompañamiento vital. Mira, ahora aquí detrás tengo a Emily Dickinson. Hay tres mujeres muy fuertes americanas, si quedamos en los Estados Unidos, que es la pregunta. Una es esta poeta, Emily Dickinson, una mujer con una vida recluida, bastante solitaria. Tuve la suerte de estar en su casa y de visitar su tumba, está en la zona de Massachusetts. Emily Dickinson hacía unos poemas preciosos al otro. Este otro tenemos que entenderlo como Dios, a veces es explícita y a veces habla de la naturaleza, de la relación con la alteridad. Creo que era una mujer que escribía maravillosamente bien, de hecho es reconocida como gran poeta, pero sobre todo que tenía una conexión con el misterio del que hablábamos antes espectacular. O sea, yo creo que Emily Dickinson se tendría que enseñar en todas las escuelas y que es un modelo y un referente. Después hay otras dos escritoras, una que es católica y la otra no. La católica es Flannery O'Connor, es del sur de los Estados Unidos, de la zona considerada el cinturón bíblico protestante, con lo cual ser católico ahí en los años en los que ella vivió, pues no era fácil, ¿no? Estamos en la década entre los 20 y los 50, para entendernos. Y Flannery O'Connor tiene un sentido del misterio no poético y maravillosamente, exquisitamente escrito como Emily Dickinson, sino un sentido grotesco y un poco casi de humor negro. Y entonces ella habla de la gracia en situaciones en que tú dirías que la gracia no está ni por asomo. Entonces esto me parece muy interesante. Como ella, súper católica, además vivió con una enfermedad, murió muy joven, todas mueren bastante jóvenes, las que te digo. Una relación con la madre, porque su padre murió cuando ella era pequeñita. Entonces, ¿cómo afronta la espiritualidad de las personas la posibilidad de que si hubieran tenido fe igual hubieran actuado de otra manera, ¿no? La maldad, ser pillo, el racismo, estamos hablando de un momento además muy, muy difícil, ¿no? Me gusta mucho este sentido. Flannery O'Connor me parece maravilloso. Está abierta su causa de canonización. Hay gente que considera que Flannery pues, tiene que ir por estos derroteros. A mí me encanta cómo escribe, sus ensayos, sus cuentos cortos están traducidos en español y me parece maravillosa. Y la otra, esta no es católica, se llama Carson McCullers. Me encanta cómo escribe relatos sobre la soledad, sobre la necesidad de la compañía, de estar con nosotros, de pertenecer a algo, ¿no? El belonging que dice ella, ¿no? Y aparte que escribe de una manera
exquisita, porque son escritores que primero de todo escriben muy bien, después yo te hablo del mensaje, pero escriben muy bien. Son relatos que también están en español, los de Carson McCullers, y que denotan una sensibilidad brutal para entrar en personajes que, aunque hagan muchas cosas, están solos. Y es muy interesante, me parece que es muy teatral, algunas las han llevado también al mundo del teatro, y que dicen mucho, son mujeres del siglo pasado, pero que dicen mucho. Me gusta mucho que Alba las saque a colación, porque siempre que puedo les digo, no, leed esto, que son mujeres con vidas difíciles, ¿eh? Una enfermedad, la otra con un alcoholismo mal curado, o sea, la otra con su soledad. Y Emily no veía ni a su familia, abría la puertecita, le dejaban la comida y la cerraba, ¿eh? Estamos hablando de personalidades complejas. Pero bueno, que nos han dejado un legado literario espectacular. Pues tomamos nota también. Claro, hablar contigo y no preguntarte cómo comunica la Iglesia o cómo la Iglesia puede mejorar la comunicación, pues sería un poco, vamos, para que me dieran un buen palo, ¿no? Así que me gustaría escucharte sobre, no los típicos tópicos, sino por dónde crees tú que podríamos mejorar en la Iglesia la comunicación, aunque la Iglesia es muy diversa, por otro lado, muy compleja. Yo le doy muchas vueltas a este tema, como comprenderás, y cada vez me doy cuenta de que la Iglesia comunicará mejor si la Iglesia es mejor. O sea, si las personas son mejores, comunicarán mejor. O sea, la Iglesia no necesita unos grandes cracks y gurús del marketing, que también está bien que los tenga, pero necesita buenas personas y buenos profesionales, sobre todo. Después lo otro viene como consecuencia. Yo creo que una iglesia que comunique bien es una iglesia que no tiene miedo, con lo cual ahí también tenemos bastante trabajo. Una iglesia que se sabe poner delante de la realidad, que no se esconde, que sale al encuentro, que no espera. Claro, esto que te digo es muy fácil, pero es que no se pone en práctica. Una iglesia que tiene que sacarse mucho lastre encima porque ha vivido muy bien, y la iglesia no puede vivir bien. Este es otro tema, es que la iglesia no puede vivir bien porque el mundo no va bien. Es que no. Hay cosas que uno no se tiene que poner los guantes y ponerse a trabajar. Entonces yo creo que ahí es donde ella comunicará su mensaje y va a ser cautivadora y va a poder llegar. ¿No? ¿Por qué llegan los mensajes? Porque la gente ve un punto de atractivo en ellos, ve un punto de conexión. Si a ti lo que te llega es absolutamente inocuo, aburrido, incoherente, pues oye, que la gente tiene dos dedos de frente, ¿no? Entonces, el problema de la comunicación de la Iglesia es que muchas veces ha sido un obstáculo para la fe de las personas. No una facilitación, sino un obstáculo real. O sea, creo que hay mucho trabajo. Yo pienso que la incorporación de las mujeres en la comunicación de Iglesia es un bien, es muy positivo, porque también es de justicia y de reconocer los talentos que tiene todo el mundo, con lo cual abogo mucho por mujeres que estén en puestos comunicativos. Creo que no es algo estético, es algo ético y que es necesario. Y después también pienso que falta mucha formación. Falta mucha formación para hacer las cosas bien y profesionales y no de cualquier manera y con voluntariados y con el tiempo de la gente. Creo que la Iglesia tiene que ser competitiva y tiene que poder fichar a gente buena y retenerla. Porque, claro, fichar es fácil, pero que no se te vayan, ¿no? Poderla retener también lo pienso. Y esto implica inversión. Esto implica inversión, porque la gente buena si no se te va a ir. Entonces, bueno. Creo que ahí hay un trabajo interesante para poder hacer. Por ejemplo, nosotros en Aleteia, como portal digital precisamente de evangelización y de frontera, ¿no? de posicionar contenido católico en el mundo digital, esta idea de que sea un canal, pero también una manera de comunicar diferente, la tenemos muy clara. Y el portal ha sido tan
ha crecido tanto y ha llegado a tantas personas y está en tantos idiomas y tiene tantos contenidos distintos, precisamente con esta voluntad también de ser creativo, de estar donde se tiene que estar, ¿no? Y de inventar cosas nuevas. A veces ha sido todo tan cómodo, ¿no? O tan de manual. Yo creo que se tendrían que tirar los manuales y empezar a pensar, co-crear, pensar con personas que no son de iglesia. Creo que es buenísimo. Todas las personas, instituciones que se meten a conversar, ¿no? En la Facultad de Teología organizan aquí en Barcelona, por ejemplo, pues unas comidas con personas que no creen y personas que creen. Hay muchas comunidades que lo que hacen es también, ¿no? Invitar a personas seculares para confrontarse con sus realidades. Congregaciones religiosas que le preguntan a un filósofo que no es creyente qué piensa de su ideario. Todo este mix yo creo que ayuda a la comunicación de iglesia, que entre aire nuevo, ¿no? Porque si no, todo se repite. Y a mí, por ejemplo, los eslóganes, tú me decías, pues bueno, una que ya empieza a tener una cierta edad, hay ciertas cosas que ya no las puedo oír. El reto de la comunicación, ¿qué reto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué medios estamos poniendo? ¿Qué cambio ha habido de hace 20 años? ¿Qué novedades hay? Porque uno tiene que ponerse el retrovisor y mirar quién viene detrás. Y para que venga gente detrás, les tienes que mostrar que pueden crecer, que pueden llenarse de sentido con las cosas que hacen, porque si no, ya me dirás, con la cantidad de oportunidades que hay en el mundo. Así es. Muy interesante todo esto para anotarlo y aplicarlo, claro. Miriam, ya que estamos así en un ratito de tranquilidad y tal, claro, a veces, aludiendo a otro aspecto de la comunicación, son los silencios de la iglesia, ¿no? O de la iglesia institucional, que es una manera también de comunicar. Entonces a mí en los últimos meses, yo que vivo aquí en una comunidad internacional con 11 nacionalidades, me ha llamado mucho la atención porque un día comiendo, un hermano indonesio me sacó a colación el tema del Bisba Nobel. Un indonesio, el mayor país musulmán del mundo. Un indonesio que las noticias de su país él había leído y que si yo conocía... y claro, a mí me parece que, claro, respetando todas las razones de la persona pero es que este es un caso que habrá que analizar de cómo se puede claramente mejorar la comunicación o qué es lo que no se debe hacer para que no haya especulaciones. Pero tú como profesional y también desde ese observatorio, ¿qué nos dirías? ¿Cómo has visto tú esto? Porque a mí ha sido algo que me ha creado un poco de inquietud, no solo por los hermanos que tenía cerca, sino por lo que esto ha trascendido a la opinión pública también. Tú empezabas hablando de silencios. No saber gestionar los silencios es no entender la comunicación. Entonces, el silencio no es rentable. Y es lo que ha pasado, que el silencio no es rentable. Yo no creo que comunicativamente no se hayan hecho bien las cosas. Volvemos a lo de antes. Es que el problema no es comunicativo. Es que el problema es de lo que ha pasado. No es comunicarlo. Es el hecho en sí. Entonces, ante este hecho en sí de un obispo viviendo esta situación, por muy buena comunicación que le metas, Fernando, el hecho es el hecho y la incomprensión que genera en el mundo católico. Yo no te hablo de fuera de la opinión pública, que claro, es bochornoso como se entiende, pero la perplejidad que genera no la no comunicación del hecho, sino el hecho en sí, pues tiene dimensiones muy, muy grandes. Yo creo que comunicativamente desde la diócesis o desde las instancias de las que se ha comunicado han hecho lo que han podido, intentando preservar la intimidad de una persona que hasta ese momento era una figura pública. Aquí entraríamos en lo público y en lo privado, hasta qué punto tu vida cuando eres un obispo es privada, ¿no? Claro, entonces tendríamos aquí unas discusiones muy interesantes. Yo creo que de nuevo estamos cayendo en lo no importante.
nos encantan estos, ¿no? Estos chismes, nos encanta y fíjate lo que ha pasado y tal. No sé. Yo no sé lo que le ha pasado en la cabeza a Bismarck Nobel. Yo sé que la vida es muy complicada. Seguramente para Bismarck Nobel, para ti, para mí y para el vecino del cuarto o tercera. Pero sí que es verdad que el obispo Nobel era una figura pública. Entonces hay esta dificultad, ¿no? de armonizar. Y también muchas personas han sacado a colación de, bueno, ¿por qué silencio aquí y megáfono en otro sitio, ¿no? O sea, ¿por qué silencio en este momento y cuando hay otras actuaciones, pues nos ponemos a buchear a las personas y quizá no somos tan sensibles como en este caso? Yo creo que un plus de sensibilidad en comunicación en estas situaciones personales y delicadas es de recibo. Y creo que dentro de un tiempo, como tú decías, se podrá hacer un análisis de qué es lo que se podría haber dicho y cómo se podría haber dicho. Pero ahora no creo que nadie tenga los datos. Y al final la comunicación también son datos, ¿no? ¿Y qué datos tienes si no sabes cuántas veces fue a Roma, desde cuándo esto estaba pasando, quién lo sabía? Si no tienes estos datos, especular es confundir. Especular es confundir. También aludíamos a lo largo de la conversación, tú misma lo sacabas, al camino sinodal que estamos iniciando y que va a durar 2 años y que no solo va a ser un camino, sino que quiere ser una forma, otra forma de ser iglesia, una iglesia de proceso. A mí me genera mucha esperanza, pero no te he visto yo a ti tan convencida así de entrada de esta esperanza. De entrada no. Yo creo que me convenceré porque veré que esto funciona. Pero de entrada me da miedo que pongamos maquillaje a realidades y que después pretendamos que escuchamos a todo el mundo y sigamos haciendo las mismas cosas. Yo tengo muchísima fe de que las personas que han ideado el proceso y el Papa, estoy convencida de que él se lo cree y que él piensa que esto funcionará. A mí lo que me da miedo es la implementación en gente que quizá no tiene la visión que tiene el Papa y que lo que harán es, bueno, como un poco más de lo mismo y vamos a poner a un laico aquí o allí y ya está, ¿no? Tengo esperanza porque creo que no solo lo que pasa en Roma, sino cómo todo este proceso se puede generar a lo largo de varias instancias, también digitalmente. Nosotros estamos en un proyecto y creo que puede ser muy bueno, ¿no? Cómo este proceso sinodal llega a través de las redes, implicando, preguntando a las personas y que podamos decir realmente lo que pensamos. Es que creo que no hay otra, es que creo que es camino sinodal o no hay camino. No me puedo imaginar otro camino para la iglesia del futuro. O se hace con los otros, y sínodos es caminar con los otros, literalmente, o qué pasa, que van a caminar, no sé, 1000 obispos por el mundo. O sea, es que no tendrá sentido. Tiene que ser así, y tiene que ser así, pero para que sea así se tienen que poner medios para que sea así, y no pueden seguir solo los que tenemos en la guía del obispado porque son los delegados de X, o sea, tiene que ser la gente. Y ahí tiene que haber también gente que duda, y gente que critica, y gente que no lo ve tan claro. Porque si es caminar con los otros, es con todos los otros, no con los que yo quiero, no con los que me hacen la ola. Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que se tendrá que hacer hincapié también en una iglesia que acepte la crítica. No nos gusta que nos critiquen. A mí me gustan mis flores, no quiero que me digas que no son bonitas, pero si no son bonitas o si les tengo que cambiar el agua, pues apreciaría que alguien que me respeta, que me quiere, me lo pudiera decir. Creo que tenemos que poder decir todavía muchas más cosas. Y el camino sinodal, si va por ahí, yo estaré feliz y lo aplaudiré y seré su mayor defensora. Ahora, un camino sinodal que diga sí y que sigan todas las cosas igual, yo no lo voy a comprar. Miriam, hay una inquietud en la Secretaría General del Sínodo y también en la Comisión de Comunicaciones, que es que este sínodo no llegue solo a la gente que está convencida o a la gente de iglesia, sino a toda la gente,
también a los que están fuera, a los que están en las periferias, a los que están viviendo realidades distintas, al margen. ¿Cómo a través de los medios, cómo nos las podríamos ingeniar para que este sínodo llegue realmente a todos? Pues enseñando los beneficios del camino sinodal. O sea, tú no me puedes convencer de nada si yo no le veo el beneficio para mi vida, o la de los míos, o la de mi entorno, o la de mi comunidad, o de lo que sea. Entonces, para poder implicar a estas personas que tú dices que están al margen, que ya me preocupa que tengamos esta expresión, porque no deberíamos tener personas al margen. Pero bueno. Si no están suficientemente cerca del núcleo, están alejadas, ¿qué ventajas ven en este proceso? ¿Serán escuchados? ¿Su vida mejorará? ¿Tendrán acceso a realidades o formaciones o una casa que ahora no está en su horizonte? O sea, ¿qué beneficios tiene esto? Porque si no, la gente no tiene ni tiempo ni interés. Que yo creo que la clave de tu pregunta es ¿qué beneficios conlleva este proceso? Y claro, yo también lo que te quería preguntar es que tú, ¿cómo conociendo los medios y también los medios de iglesia, pero también a aquellos medios que no son de iglesia, cómo contagiar a esos medios sin que se entre en los típicos tópicos en torno a la iglesia en este camino sinodal? Yo creo que hay una parte importante que es conocer quién puede escribir sobre estos temas y ofrecerles historias. La narración del sínodo no creo que nadie la pueda poner en primera página porque no es primera página, pero lo que implica esto sí. Lo que implica esto sí. Si en el proceso sinodal resulta que hay personas de centros penitenciarios que están diciendo lo que piensan de la atención del capellán que les atiende, pues quizá esto tiene un interés y la gente ve que esto es una realidad. Una persona joven que está teniendo problemas de salud mental y que hay una religiosa que está siguiendo su caso. O sea, concretar. Es que ya no podemos seguir con estas abstracciones mentales. Es que el mundo no está para esto, Fernando. Bueno, Miriam, seguiríamos hablando mucho más tiempo. Ya lo haremos cuando nos veamos. Eso. No obstante, retomaremos la conversación porque siempre es muy interesante hablar contigo y escuchar pues tantas sugerencias que parten de la vida. Así que 1.000.000 de gracias y seguimos en el camino. Un abrazo fuerte. A ti, y seguimos en el camino y en la frontera. Ahí estamos. Ahí estamos.